Le enviaba $2,000 a mi hija cada semana para que viviera bien. 38 llamadas perdidas cuando la invité a Navidad. Solo necesité escuchar su voz para entender que mi propia sangre me había convertido en una extraña. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurelia Vázquez. Tengo 68 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, en Madrid. Desde mi ventana puedo ver el bullicio de la calle Fuencarral, donde la gente camina apurada hacia sus trabajos, sus citas, sus vidas plenas. Yo me quedo aquí, entre estas 4 paredes que huelen a lavanda y soledad, esperando una llamada que nunca llega. Mi rutina es siempre la misma. Me levanto a las 7 de la mañana, preparo café en la cafetera italiana que me regaló mi difunto esposo Gonzalo hace 30 años, y me siento frente al teléfono. Espero. Siempre espero. Las horas pasan lentas como la miel, marcadas solo por el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi madre, y los ruidos lejanos de los vecinos preparándose para enfrentar otro día. Hasta hace 3 meses, mi día comenzaba diferente. Me despertaba con una sonrisa, porque sabía que tenía un propósito: cuidar de mi hija Nerea y mi nieta Jimena. Cada martes, religiosamente, iba al banco de la esquina, ese BBVA donde la cajera ya me conoce de memoria, y transfería 2,000 euros a la cuenta de mi hija. 2,000 euros que representaban casi toda mi pensión de viuda, más los ahorros que Gonzalo había dejado tras una vida entera trabajando como electricista. «Doña Aurelia», me decía Carmen, la cajera, «¿está segura de que quiere enviar tanto dinero otra vez?» Y yo, con el orgullo hinchado en el pecho, le respondía: «Es para mi familia, querida, para que mi nieta tenga todo lo que necesita». Nerea siempre tenía una razón. «Mamá, se nos averió la lavadora y necesitamos una nueva. Mamá, Jimena necesita clases particulares de inglés. Son carísimas, pero es su futuro. Mamá, tenemos que arreglar el coche. No podemos ir a trabajar sin él». Cada petición venía acompañada de esa voz dulce que recordaba a la niña que una vez correteaba por mi cocina, robando trozos de tortilla española mientras yo cocinaba. Pero había algo en sus palabras que ya no sonaba igual. Una frialdad que se había ido instalando con los años, como esas goteras que empiezan siendo pequeñas y terminan carcomiendo toda la estructura de la casa. Sus «te amo, mamá» sonaban automáticos, mecánicos, como si los dijera mientras pensaba en otra cosa. Mi apartamento se había vuelto mi refugio y mi prisión a la vez. Cada rincón guardaba recuerdos de cuando éramos una familia de verdad. En la estantería del salón, entre mis novelas de Isabel Allende y los libros de cocina manchados de aceite, tengo enmarcada una foto de Nerea el día de su graduación. Llevaba puesto ese vestido azul marino que elegimos juntas en el Corte Inglés, y su sonrisa era tan genuina que parecía iluminar toda la fotografía. A su lado, Gonzalo la abrazaba con ese orgullo paternal que hace que los padres se crezcan 2 centímetros. Yo estaba al otro lado, con el pelo recién peinado en la peluquería del barrio y los ojos brillantes de felicidad. ¿En qué momento esa joven llena de sueños se convirtió en alguien que me veía solo como un cajero automático con sentimientos? La respuesta llegó un martes de noviembre, gris como todos los martes madrileños de noviembre. Había estado preparando cocido madrileño, el plato favorito de Nerea desde pequeña, pensando que tal vez podría convencerla de venir a almorzar conmigo ese fin de semana. Llevaba 3 semanas sin verla, y la última vez que vino apenas se quedó 20 minutos. Se sentó en el borde del sofá como si tuviera prisa por escapar, consultando constantemente su móvil mientras yo le contaba sobre mis ejercicios de fisioterapia para la cadera. Marqué su número con esos dedos artríticos que ya no obedecen como antes. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Qué pasa ahora, mamá?» Su voz era un suspiro de exasperación, como si mi llamada fuera una interrupción molesta en su día importante. «Hola, cariño», dije, intentando sonar alegre. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Jimena?» «Bien, bien, todo bien. ¿Qué necesitas?» Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Qué necesitaba? Necesitaba escuchar que me amaba.
Necesitaba que me preguntara cómo estaba, si dormía bien, si mis medicamentos me estaban sentando bien. Necesitaba que me invitara a merendar, que me pidiera consejo sobre algo. Cualquier cosa que me hiciera sentir que todavía era su madre, y no solo una fuente de financiamiento. Se acerca la Navidad, dije con voz temblorosa. Pensé que tal vez podrían venir a cenar en Nochebuena. He estado practicando esa receta de cordero al horno que le gustaba tanto a tu padre. Y... ¡Mamá! Me interrumpió con ese tono que usaba cuando Jimena se portaba mal. Ya hemos hablado de esto. Tenemos nuestros planes. Borja tiene familia también. ¿Sabes? No todo gira alrededor de ti. Borja, su marido, el hombre que se había ganado a mi hija con promesas de una vida mejor, de inversiones inteligentes en el mercado de Azoes y planes de futuro que sonaban tan sofisticados que yo no podía entenderlos. Trabajaba en algo relacionado con criptomonedas y Bitcoin, o al menos eso decía. Siempre vestido con trajes caros y hablando de negocios millonarios que estaban a punto de despegar. Solo sería una cena, cariño. Podríamos... Por favor, mamá, deja de agobiar. Su voz subió de tono, adquiriendo esa dureza que me helaba la sangre. ¿Tú no entiendes que ya no somos niños? Ya vivimos nuestra vida. Tú ya viviste la tuya. ¿Por qué no puedes entender eso? Me quedé muda, literalmente sin palabras. El teléfono pesaba en mi oreja como si estuviera hecho de plomo. El cocido seguía hirviendo en la cocina, llenando el apartamento con ese aroma a chorizo y garbanzos que siempre había significado hogar, familia, amor. Pero ahora solo olía a inutilidad. Yo solo quería pasar un rato con ustedes, murmuré. Echo de menos a Jimena, echo de menos verte, echo de menos cuando éramos... ¿Cuando éramos qué, mamá? ¿Cuando no tenía mi propia vida? ¿Cuando dependía de ti para todo? Eso se acabó. Borja tiene razón. Tienes que aprender a vivir tu vida sin estar pendiente de la nuestra. El clic del teléfono al colgarse resonó en mis oídos como un portazo. Me quedé allí, con el auricular en la mano, mirando la pared donde colgaba el retrato de la Sagrada Familia que me había regalado mi madre cuando me casé. La familia es lo más sagrado que existe, me había dicho aquel día. Cuídala como si fuera el tesoro más preciado del mundo. ¿Cómo se protege un tesoro que ya no quiere ser protegido? ¿Cómo se ama a alguien que considera ese amor una carga? Esa noche, mientras removía el cocido que ya nadie iba a comer, me di cuenta de que llevaba 5 años mandando dinero todas las semanas y había recibido exactamente 2 visitas que duraron más de 1 hora. 2 visitas en 5 años. Y en ambas ocasiones, la conversación había girado alrededor de alguna necesidad económica urgente que requería mi ayuda inmediata. El apartamento se sentía más pequeño esa noche, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. En el silencio, podía escuchar a la señora Esperanza de al lado, viendo la televisión. El sonido amortiguado de las risas de algún programa de entretenimiento. Vida normal, gente normal. Familias normales que cenaban juntas y se contaban cómo había ido el día. Abrí el cajón donde guardaba los extractos bancarios. Hoja tras hoja. Transferencia tras transferencia. 2.000 euros cada martes durante 5 años. Había enviado más de $500,000 de euros. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar la gotera del baño, para comprarme ropa nueva, para vivir con dignidad en lugar de sobrevivir con lo mínimo. Pero no era el dinero lo que me dolía. Era la cuenta pendiente del amor que había quedado en números rojos. Lo que no sabía era que esa conversación telefónica sería solo el comienzo de mi descenso al infierno. Al día siguiente, decidí intentarlo de nuevo. Tal vez Nerea había tenido un mal día en el trabajo. Tal vez Borja la había presionado. Tal vez solo necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que había dicho. Marqué su número a las 10 de la mañana, cuando sabía que Jimena ya estaría en el colegio y ella tendría un momento de tranquilidad. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hola, has llamado a Nerea. Deja tu mensaje y te llamaré cuando pueda. Hola, cariño, dije al escuchar el pitido. Soy mamá. Solo quería disculparme si te molesté ayer. No era mi intención presionarte. Llámame cuando tengas un momento. ¿Vale? Te quiero. Esperé toda la mañana. Nada. Por la tarde volví a llamar.
Esta vez el teléfono sonó apenas 2 veces antes de que saltara el buzón. Lo había rechazado deliberadamente. El mensaje que dejé esta vez fue más corto, más desesperado. Nerea, por favor, llámame. Solo quiero hablar contigo. El tercer día intenté llamar a diferentes horas. Temprano en la mañana, buzón de voz. A la hora del almuerzo, buzón de voz. Por la noche, buzón de voz. Era como si hubiera desaparecido del planeta, llevándose con ella a mi nieta y cualquier rastro de la familia que pensé que teníamos. Decidí probar una táctica diferente. Le envié un mensaje de WhatsApp, con esas manos temblorosas que ya no manejaban bien el teléfono móvil que Nerea me había regalado el año pasado. Solo para casos de emergencia, había dicho entonces, como si hablar con ella fuera un lujo que debía racionar. Hola, mi niña. He estado pensando en lo que hablamos. Tienes razón, tal vez fui muy insistente. Solo echo de menos a mi nieta. ¿Podrías mandarme una foto suya? Hace semanas que no sé cómo está. El mensaje se marcó como entregado, luego como leído, pero nunca llegó respuesta. Los días se convirtieron en una obsesión enfermiza. Contaba las llamadas perdidas como si fueran cuentas de un rosario digital. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Cada llamada no contestada era una pequeña muerte, una confirmación más de que me había convertido en un estorbo en la vida de mi propia hija. Carmen del banco empezó a notar mi estado cuando fui a hacer la transferencia semanal de rigor. Mis manos temblaban más de lo usual al firmar el comprobante, y debía haber tenido cara de funeral porque me preguntó si me encontraba bien. Un poco cansada, nada más. Mentí, forzando una sonrisa que debió parecer más bien una mueca de dolor. ¿Su hija sigue con esos negocios tan prósperos?, preguntó Carmen mientras procesaba la transferencia. 2.000 euros semanales. Debe estar haciendo muy buenas inversiones. Inversiones. La palabra me resonó extraña. Nunca había pensado en los envíos de dinero como inversiones, sino como actos de amor maternal. Pero inversión implica retorno, ¿no? Y yo llevaba 5 años invirtiendo sin recibir más que indiferencia a cambio. Sí, respondí automáticamente. Le va muy bien. Pero mientras caminaba de regreso a casa por la Gran Vía, esquivando turistas y oficinistas que parecían tener destinos importantes, me di cuenta de que no tenía idea de en qué trabajaba realmente mi hija. Solo sabía que Borja hablaba mucho de números y computadoras, de mercados financieros y oportunidades de oro que siempre estaban a punto de despegar. Había mencionado algo sobre minar bitcoins desde casa, de crear un patrimonio familiar que les aseguraría el futuro a todos, incluyéndome a mí. Cuando esto despegue, Aurelia, me había dicho Borja la última vez que los vi, vas a estar muy orgullosa de haber invertido en nosotros desde el principio. Tu dinero se va a multiplicar por 10. ¿Pero dónde estaban esas ganancias? ¿Por qué seguían necesitando mis 2.000 euros semanales si los negocios iban tan bien? ¿Por qué Nerea nunca me hablaba de los éxitos de Borja, solo de las nuevas necesidades que surgían cada semana? El 20º día sin noticias de ella, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: ir a su casa sin avisar. Vivían en Pozuelo de Alarcón, en una urbanización de casas adosadas que costaban más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Tomé el metro hasta Moncloa, y luego un autobús que tardó una eternidad en llegar a su destino, serpenteando por calles donde los coches valían más que mi apartamento entero. La casa era exactamente como la recordaba. Jardín perfectamente cuidado, fachada de ladrillo visto, garaje para 2 coches, una casa que gritaba éxito financiero, prosperidad, la vida que Borja había prometido darle a mi hija, una vida que yo estaba financiando sin saberlo. Toqué el timbre con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Escuché pasos acercándose, el sonido de cerraduras siendo abiertas. La puerta se entreabrió y apareció el rostro de Nerea, pero no con la sorpresa que esperaba, sino con algo mucho peor: fastidio puro. ¿Qué haces aquí, mamá? No, hola. No, qué sorpresa. No un abrazo, o al menos una sonrisa. Solo esa pregunta cargada de molestia, como si mi presencia en la puerta de su casa fuera una violación territorial. Quería verte, dije sintiendo cómo mi voz sonaba pequeña y patética.
No has contestado mis llamadas y te dije que tenía mis propios planes para las fiestas. ¿Por qué no puedes respetar eso? Detrás de ella pude escuchar la televisión encendida, sonidos de un programa infantil que sugería que Jimena estaba en casa. Mi nieta estaba ahí, a menos de 5 metros de mí, y no podía verla. ¿Está Jimena?, pregunté, intentando asomar la cabeza por encima del hombro de Nerea. Solo quiero saludarla. Hace tanto que... Está haciendo deberes, me cortó secamente. No puede ser molestada. Molestada. Como si la visita de su abuela fuera una molestia para una niña de 8 años que solía correr a abrazarme cada vez que me veía. Nerea, por favor. Solo 5 minutos. Ni siquiera tienes que invitarme a pasar. Solo quiero verla, saber que está bien. Mi hija suspiró con esa exasperación que reservaba para las situaciones más irritantes de su vida. Durante un momento pensé que cedería, que el instinto maternal o al menos la decencia humana la harían reconsiderar. Pero en lugar de eso, dio un paso hacia atrás y comenzó a cerrar la puerta. Mamá, tienes que superarlo. Ya no somos niños. Ya no necesitamos que estés pendiente de nosotros todo el tiempo. Es agobiante. ¿Agobiante? La palabra me salió como un grito ahogado. ¿Enviarles dinero cada semana es agobiante? ¿Preocuparme por ustedes es agobiante? No es el dinero, mamá. Es todo lo demás. La necesidad constante de atención, de formar parte de nuestra vida, de... «Soy tu madre», exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. No pido atención, pido amor, pido un lugar en la vida de mi nieta, pido ser tratada como familia, no como una extraña que molesta. Nerea me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Durante un segundo terrible, no reconocí a la niña que había criado, a la adolescente a quien había apoyado durante sus crisis de identidad, a la joven que había llorado en mis brazos cuando su primer novio la dejó por otra. Borja tiene razón, dijo finalmente. Das pena, mamá. Das mucha pena. Y cerró la puerta. Me quedé ahí, en el escalón de entrada de la casa que mis euros habían ayudado a pagar, mirando la madera barnizada que me separaba de mi familia. Por las ventanas del salón podía ver las luces del árbol de Navidad que habían montado. Adornos dorados que brillaban con la calidez de un hogar que ya no me incluía. Caminé hasta la parada del autobús, como si estuviera en trance. El viaje de regreso a Madrid fue una neblina de lágrimas contenidas y pensamientos que daban vueltas como hojas en un remolino. ¿Cuándo me había convertido en alguien que daba pena? ¿Cuándo el amor maternal se había transformado en una carga insoportable para mi propia hija? Esa noche, en la soledad de mi apartamento, conté las llamadas perdidas una vez más. 38. 38 intentos de contacto con mi hija en 21 días. 38 pequeñas súplicas de amor que habían caído en el vacío digital de su indiferencia. El teléfono sonó cerca de medianoche, sobresaltándome de un duermevela lleno de pesadillas donde mi nieta no recordaba mi nombre. Por un momento de esperanza irracional pensé que podría ser Nerea, llamando para disculparse, para explicar que había tenido un mal día, que no había querido decir esas cosas terribles. Pero era un número que no reconocía. ¿Aurelia Vázquez?, preguntó una voz masculina que no me sonaba familiar. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Inspector García, de la Policía Nacional. Llamo en relación a su yerno, Borja Mendoza. Necesitamos hablar con usted sobre algunas transferencias bancarias. El mundo se detuvo. Las palabras policía e transferencias bancarias resonaron en mi cabeza como campanas funerarias, y de repente, todo el dinero que había estado enviando durante 5 años adquirió un significado completamente diferente. ¿Policía? Mi voz salió como un susurro quebrado. No entiendo. ¿Qué ha pasado con Borja? Señora Vázquez, no puedo darle detalles por teléfono, pero necesitamos que venga mañana a comisaría. Estamos investigando una red de estafas online y su nombre aparece en varios registros bancarios como víctima potencial. Víctima. La palabra me cayó encima como un balde de agua helada. Durante 5 años había creído que estaba ayudando a mi familia, invirtiendo en su futuro, asegurándome de que Jimena tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora un policía me decía que era una víctima. ¿Víctima de qué?, pregunté,
aunque en el fondo ya empezaba a entender la terrible realidad. De estafa, señora. Su yerno ha estado utilizando el dinero que usted enviaba para alimentar una red de apuestas online ilegales. No hay inversiones. No hay negocios prósperos. Todo era mentira. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Me quedé allí, en medio de mi salón, mirando las paredes que de repente parecían estar cerrándose sobre mí. Cada euro que había enviado, cada sacrificio que había hecho, cada comida que me había saltado para poder enviar más dinero, todo había sido para alimentar los vicios de un hombre que ni siquiera me consideraba familia. Recogí el teléfono con manos temblorosas. El inspector seguía al otro lado de la línea. «¿Señora Vázquez? ¿Está ahí?» Sí, estoy aquí. Mañana a las 10 de la mañana, comisaría de Chamberí. Pregunte por mí, inspector García, y traiga todos los comprobantes bancarios que tenga de las transferencias. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla que se fue enfriando mientras revisaba una y otra vez todos los papeles del banco. Transferencia tras transferencia, cada una con una fecha, una cantidad, una razón que ahora sonaba ridícula a la luz de la verdad. Para arreglar el coche, para la matrícula del colegio de Jimena, para invertir en criptomonedas, para comprar acciones en el mercado bursátil, para un fondo de emergencia. Todas mentiras. Todas excusas elaboradas para seguir sangrando mis ahorros mientras Borja apostaba compulsivamente en plataformas ilegales. A las 10 en punto estaba en la comisaría, cargando una bolsa de plástico llena de documentos bancarios que representaban la evidencia de mi propia estupidez. El inspector García resultó ser un hombre mayor, de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina compasión. «Siéntese, por favor», me dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Sé que esto debe ser muy difícil para usted». «¿Cuánto dinero?», pregunté directamente, sin rodeos. «¿Cuánto dinero he perdido?». El inspector consultó una carpeta llena de papeles. «Según nuestros cálculos, en los últimos 5 años usted ha transferido 520.000 euros a la cuenta de Borja Mendoza, dinero que él utilizó para apostar en casinos online ilegales, principalmente en partidas de póker de alto riesgo y apuestas deportivas. 520.000 euros. Más de medio millón. Todo el patrimonio que Gonzalo había trabajado 30 años para acumular, más mi pensión de viuda, más los pequeños ahorros que había ido juntando durante décadas. Todo volatilizado en las fantasías de grandeza de un ludópata. ¿Y mi hija?», pregunté con voz casi inaudible. «¿Nerea sabía algo?». El inspector me miró con una expresión que mezclaba pena y incomodidad. «Señora Vázquez, su hija está citada como cómplice. Las transferencias llegaban a su cuenta conjunta, y hay evidencia de que conocía el destino real del dinero. Mensajes de WhatsApp entre ella y su marido coordinando las excusas que le darían para pedirle más dinero. El mundo se desplomó a mi alrededor. No solo había sido estafada por Borja, sino traicionada por mi propia hija. Nerea había sido parte activa del engaño. Había inventado historias sobre emergencias y necesidades, mientras sabía perfectamente que mi dinero se evaporaba en mesas de póker virtuales. «¿Mensajes?», susurré. El inspector me mostró copias impresas de conversaciones de WhatsApp que la policía había recuperado del teléfono de Borja. Leí con horror cómo mi hija y su marido planificaban cada petición de dinero. «Dile a tu madre que necesitamos para el seguro del coche. Anoche perdí 3.000 en una mala racha. Ya le pedí dinero la semana pasada. Se va a extrañar. Inventa algo del colegio de Jimena. Las madres siempre caen con eso. Perfecto. Le digo que son clases de apoyo en inglés». Cada mensaje era una puñalada. Cada conversación que leía me mostraba cómo mi hija había convertido mi amor maternal en una herramienta de manipulación. Hablaban de mí como si fuera una idiota, alguien de quien se podía abusar indefinidamente porque era demasiado tonta o demasiado desesperada por mantener el contacto familiar. «¿Cuánto han perdido en total?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Borja Mendoza debe aproximadamente 800.000 euros a diferentes plataformas de apuestas ilegales. Su dinero, más préstamos bancarios fraudulentos,
Más estafas a otros familiares y conocidos. Es una operación considerable. 800.000 euros. Mi cabeza no podía procesar esas cifras. Era dinero suficiente para comprar varios apartamentos, para viajar por el mundo, para vivir cómodamente durante años. Y todo se había perdido en la adicción de un hombre que había manipulado a mi hija para convertirme en su fuente de financiamiento personal. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Borja ya está detenido. Nerea está colaborando con la investigación a cambio de una pena reducida. La casa de Pozuelo va a ser embargada para pagar parte de las deudas. Y en cuanto a usted, me temo que es muy improbable que recupere su dinero. Salí de la comisaría como si estuviera caminando por el fondo del mar. Todo parecía moverse en cámara lenta. Los sonidos llegaban amortiguados. La realidad se había vuelto gelatinosa e irreal. En el metro de vuelta a casa, me senté entre trabajadores y estudiantes que tenían problemas normales, vidas normales, familias normales que no los habían traicionado hasta dejarlos en la ruina absoluta. Durante los siguientes días, Madrid seguía su ritmo habitual mientras mi mundo se desintegraba por completo. Las noticias del caso aparecieron en los periódicos locales. Desarticulada red de estafas que afectó a decenas de familias madrileñas. Ludópata estafa $500,000 de euros a su suegra mediante engaños elaborados. Mi tragedia personal se había convertido en una nota de sucesos que la gente leería con su café de la mañana, antes de olvidarla completamente. El teléfono sonó una tarde mientras intentaba comer una sopa que sabía a cartón. Era Nerea. Por primera vez en semanas me estaba llamando. Contesté con manos temblorosas, sin saber qué esperar. «Mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «¿Qué quieres?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mi tono. «Necesito explicarte. Necesito que entiendas que yo no quería que pasara esto». «¿Que no querías?». La risa que me salió fue amarga como la hiel. «Tengo aquí copias de tus mensajes con Borja. Nerea, dile a tu madre que... inventa algo del colegio. Las madres siempre caen con eso». ¿Esos son palabras de alguien que no quería que pasara? El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que había colgado. Al principio era solo para salir de apuros, murmuró finalmente. Borja me prometía que lo devolvería todo, que eran inversiones temporales. Cuando me di cuenta de que tenía un problema con el juego, ya era demasiado tarde. Me daba miedo decírtelo. Me daba miedo perderte. ¿Perderte? Mi voz subió de tono. ¿Tenías miedo de perderme mientras me estabas robando? ¿Mientras inventabas emergencias falsas? ¿Mientras me decías que daba pena cuando fui a buscarte? ¿Lo de la casa? Eso fue horrible, mamá. Estaba desesperada. Sabía que todo se iba a descubrir y decidiste humillarme una vez más antes de que se acabara la farsa. No, no era eso. Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Pero estaba atrapada en una situación que se me había ido de las manos. Las palabras «te quiero» sonaron huecas, vacías, como monedas falsas que tintinean diferente cuando caen al suelo. «¿Dónde está Jimena?», pregunté. «Con mis suegros, en Valencia. Hasta que se resuelva todo esto. Quiero verla. Mamá, ahora no es el momento. Todo está muy revuelto. Ella está confundida. No entiende por qué su padre no está en casa. Quiero ver a mi nieta», grité, sorprendiéndome de la fuerza que aún quedaba en mi voz. «Es lo único que me queda de esta familia de mentirosos». El silencio volvió a instalarse entre nosotras, cargado de años de engaños, de amor malentendido, de confianza destruida sin posibilidad de reparación. «Te llamaré en unos días», dijo finalmente, «cuando todo esté más calmado». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que mostraba «llamada finalizada», como si esas dos palabras resumieran perfectamente lo que había pasado con mi familia. Llamada finalizada, relación finalizada, vida finalizada. Esa noche, mientras las sirenas de ambulancias sonaban en la distancia y Madrid seguía con su vida nocturna, ajena a mi drama personal, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. No iba a esperar más llamadas de Nerea.
No iba a rogar más por migajas de afecto. No iba a ser víctima una vez más de promesas vacías y manipulaciones emocionales. Era hora de que Aurelia Vázquez aprendiera a vivir para sí misma, aunque eso significara empezar de cero a los 68 años, sin familia, sin dinero, pero paradójicamente, por primera vez en décadas, sin mentiras. Los días siguientes transcurrieron en una extraña neblina de silencio autoimpuesto. Desconecté el teléfono fijo y puse el móvil en modo silencioso. Por primera vez en 5 años, mis mañanas no comenzaban con la ansiedad de esperar llamadas que nunca llegaban o transferencias que tenía que hacer. Era un silencio diferente al que había experimentado durante las semanas de rechazo de Nerea. Este era un silencio elegido, controlado, mío. Me senté frente al espejo del dormitorio, el mismo donde me había peinado cada mañana durante 40 años. Y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el cabello descuidado, la piel grisácea de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir, y en los ojos había algo que tardé en identificar: vacío absoluto. No tristeza, no dolor, no rabia, solo un vacío tan profundo que parecía haber absorbido toda la vida de mi rostro. Carmen del banco llamó a la puerta 2 días después. La había visto por la ventana subiendo las escaleras con esa preocupación maternal que desarrollan las personas que han trabajado toda su vida tratando con clientes que se convierten, sin darse cuenta, en parte de sus vidas cotidianas. Doña Aurelia no vino el martes a hacer su transferencia, me dijo cuando abrí la puerta. En el banco nos preguntábamos si se encontraba bien. La miré durante un momento largo, registrando la ironía de que una empleada bancaria mostrara más preocupación genuina por mi bienestar que mi propia familia. Ya no habrá más transferencias, Carmen, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se acabó. Su rostro mostró confusión, luego comprensión, luego algo parecido a la compasión. Era una mujer inteligente que llevaba décadas viendo los patrones de dinero de sus clientes, y probablemente había intuido que algo no andaba bien con mis envíos semanales desde hacía tiempo. ¿Puedo hacer algo por usted?, me preguntó. Sí, respondí después de pensarlo un momento. Ayúdeme a cerrar todas las cuentas que comparto con mi hija y a abrir una nueva donde solo yo tenga acceso. Ese mismo día, con Carmen como testigo silencioso de mi emancipación financiera, cerré todos los vínculos bancarios que me conectaban con Nerea. Era muy poco dinero el que quedaba, apenas 3.000 euros de una pensión que había estado estirando durante meses para cubrir las transferencias. Pero era mío. Por primera vez en 5 años, cada euro en mi cuenta me pertenecía exclusivamente a mí. Durante las siguientes semanas, Madrid siguió con su rutina de invierno mientras yo aprendía a habitar mi propio silencio. Salía a caminar por el Retiro cuando el sol tímido de enero conseguía abrir paso entre las nubes, y me sentaba en bancos donde otras personas de mi edad alimentaban palomas o leían periódicos. Empecé a observar a esas mujeres mayores que parecían tan serenas, tan completas en su soledad, y me preguntaba si alguna de ellas había pasado por lo mismo que yo. Una tarde, mientras bebía café en un bar de la calle Hortaleza, escuché a 2 mujeres en la mesa de al lado hablando sobre sus hijos adultos. Una de ellas decía: «Mi hijo me llama todos los domingos, sin falta, pero a veces siento que es más por obligación que por ganas, como si tuviera una alarma en el teléfono que le recordara. Llama a mamá». La otra mujer asintió con sabiduría. Yo preferí retirarme antes de que llegáramos a eso. Les dije a mis hijos que ya no esperaba llamadas semanales, que cuando tuvieran ganas de hablar conmigo, sabían dónde encontrarme. Al principio se sintieron liberados, pero después empezaron a llamar más, porque ya no era una obligación. Sus palabras se clavaron en mí como alfileres. Había convertido mi amor maternal en una obligación tan pesada que Nerea había tenido que recurrir al robo para liberarse de ella. ¿Había sido mi necesidad de sentirme necesaria lo que había creado el terreno perfecto para que me manipularan? Esa noche, saqué todas las fotos familiares que tenía esparcidas por el apartamento. Fotos de Nerea bebé, Nerea niña, Nerea adolescente, Nerea el día de su boda. Fotos de Jimena desde recién nacida, hasta la última que había conseguido ver en redes sociales,
antes de que Nerea restringiera todo el acceso. Las extendí sobre la mesa del comedor, como si fueran cartas de un tarot que pudiera revelarme dónde había empezado todo a torcerse. En las fotos más antiguas, Nerea me miraba con amor genuino. En las más recientes, su sonrisa se veía forzada, sus ojos esquivaban la cámara, su postura corporal sugería prisa por terminar con el momento familiar. Había señales que yo había elegido no ver, pistas de que mi insistencia en mantener la cercanía había empezado a sofocar en lugar de nutrir. El teléfono sonó cerca de medianoche. Era un número que no reconocía. Pero después de tantos días de silencio, la curiosidad pudo más que la prudencia. Abuela Aurelia, la voz era pequeña, infantil, cargada de una tristeza que me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Jimena? Susurré, apenas capaz de creer que mi nieta estuviera al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Estoy en casa de los abuelos de papá, en Valencia. Encontré tu número en el móvil viejo de mamá. Cariño, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Las preguntas se atropellaban en mi garganta. Abuela, ¿es verdad que papá robó tu dinero? La pregunta me dejó sin respiración. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años la complejidad de lo que había pasado? ¿Cómo proteger su inocencia sin mentirle? Papá hizo algunas cosas malas con el dinero, sí, dije finalmente. Pero eso no es culpa tuya, ni de mamá, ni mía. A veces los adultos cometen errores muy grandes. Los abuelos de aquí dicen que tú eres mala, que siempre has controlado a mamá con dinero. Pero yo me acuerdo cuando venías a casa y me enseñabas a hacer croquetas y me contabas cuentos de cuando mamá era pequeña. Tú no parecías mala. Sus palabras me partieron el corazón y me lo repararon al mismo tiempo. En medio de toda la devastación, había una personita que recordaba los momentos buenos, que había percibido el amor genuino debajo de toda la manipulación que había rodeado nuestra relación familiar. No soy mala, cariño, le dije con voz temblorosa, pero tampoco soy perfecta. A veces, cuando queremos mucho a alguien, nos equivocamos en la forma de demostrarlo. ¿Puedo venir a verte algún día? Echo de menos tus croquetas. Y quiero que me enseñes más cosas de cuando mamá era pequeña. Me encantaría verte, Jimena. Pero ahora las cosas están complicadas. Mamá y yo tenemos que arreglar algunos problemas de adultos antes. ¿Van a arreglar los problemas? ¿Vas a perdonar a mamá? La pregunta me quedó flotando en el aire mucho después de que colgáramos. ¿Iba a perdonar a Nerea? ¿Podía hacerlo? ¿Debía hacerlo? Durante las siguientes noches, la voz de Jimena me acompañó en mis insomnios. Me había llamado abuela, no con la formalidad que había caracterizado nuestros últimos encuentros, sino con la naturalidad cariñosa de antes. En ella, no había rastro del veneno que habían inyectado los adultos en nuestra relación. Para Jimena, yo seguía siendo la abuela que hacía croquetas y contaba historias. Una semana después, Nerea apareció en mi puerta sin avisar. Se veía terrible, demacrada, con ojeras profundas, vestida con ropa que parecía llevar puesta desde hacía días. Detrás de ella, casi escondida, estaba Jimena. «Mamá», dijo Nerea con voz ronca, «¿podemos pasar? Necesito hablar contigo». Las miré a ambas desde el umbral de mi puerta. Mi hija, que me había robado $500,000 y había intentado convertirme en una extraña. Mi nieta, que seguía siendo inocente en medio del desastre creado por los adultos. «Jimena puede pasar», dije finalmente. «Tú puedes quedarte en el rellano». Nerea palideció, pero no protestó. Jimena corrió hacia mis brazos con esa espontaneidad infantil que había echado tanto de menos. Se aferró a mí como si fuera un salvavidas, y yo la abracé sintiendo como algo en mi pecho, algo que había estado congelado durante meses, empezaba a descongelarse lentamente. «¿Me enseñas a hacer croquetas?», me susurró al oído. «Claro que sí, cariño», le respondí, mirando por encima de su cabeza a Nerea, que esperaba en el pasillo con la paciencia de alguien que sabía que había perdido el derecho a exigir nada. Mientras Jimena revolvía la bechamel en la cocina, concentrada en no salpicar, me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía seguir siendo víctima de lo que me habían hecho, o podía elegir qué rescatar de los escombros de mi familia. Podía perdonar sin olvidar, amar sin ser ingenua,
Incluir sin permitir que me utilizaran. Por primera vez en meses, no me sentía completamente perdida. Tenía una nieta que me necesitaba de formas que no tenían que ver con dinero. Y tenía una hija que tal vez, con el tiempo y las condiciones adecuadas, podría aprender a valorar lo que realmente importaba. Pero ya no iba a ser la misma Aurelia que regalaba amor esperando comprarlo. Si íbamos a reconstruir algo, sería desde cero, con reglas nuevas, con límites claros, y con la certeza de que mi valor como persona no dependía de lo útil que fuera para otros. Era un comienzo pequeño, pero era mío. Las semanas que siguieron fueron un experimento delicado en el arte de reconstruir una relación desde cimientos completamente nuevos. Nerea venía a buscar a Jimena cada domingo, siempre puntual, siempre con esa mezcla de gratitud y humillación en los ojos que me recordaba constantemente el abismo que se había abierto entre nosotras. Intercambiábamos las cortesías mínimas necesarias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Pero las conversaciones profundas quedaban suspendidas en un territorio emocional que ninguna de las dos sabía cómo navegar todavía. Jimena, ajena a las complejidades adultas, había convertido los domingos en su día favorito. Llegaba con una mochila llena de deberes que hacíamos juntas en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba algún plato tradicional que le enseñaba paso a paso. Tenía una curiosidad insaciable por las historias de cuando su madre era pequeña, y yo descubrí que contar esos recuerdos me ayudaba a recordar a la Nerea que había criado, antes de que el dinero y los problemas de Borja contaminaran nuestra relación. ¿Mamá también hacía travesuras cuando era pequeña?, me preguntó Jimena una tarde mientras pelábamos patatas para hacer tortilla española. Muchas, le dije, sonriendo al recordar. Una vez se escapó del colegio porque quería venir a casa a ver una película que echaban por la tarde. Apareció en la puerta con la mochila a cuestas y me dijo: «Mamá, hoy no he aprendido nada importante, pero en la tele echan El libro de la selva». Jimena se rió con esa risa cristalina de los niños que todavía no han aprendido a contener su alegría. «¿Y qué hiciste?». Pues me senté con ella a ver la película. Y después le expliqué que saltarse el colegio no estaba bien, pero que a veces las madres también necesitaban una tarde de películas con sus hijas. Al contar esa historia, me di cuenta de que había olvidado esa versión de mí misma, la madre que era capaz de ser flexible, de priorizar los momentos de conexión sobre las reglas rígidas. ¿Cuándo había empezado a convertir mi amor en algo tan desesperado y asfixiante? Durante una de esas tardes de domingo, mientras Jimena dibujaba en el salón, Nerea se quedó en la cocina conmigo en lugar de esperarla en el coche como hacía habitualmente. «Mamá», me dijo, apoyándose en el marco de la puerta, «quiero que sepas que estoy yendo a terapia». La miré sin responder inmediatamente, sopesando sus palabras. «¿Terapia psicológica o financiera?», pregunté con una franqueza que me sorprendió. «Ambas», respondió, y por primera vez en meses detecté algo genuino en su voz. «Estoy en un programa para familiares de ludópatas, y también trabajo con una psicóloga para entender cómo llegué a justificar lo que te hice». «¿Y qué has descubierto?». Nerea se sentó frente a mí en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas cuando ella era niña, adolescente, joven adulta, la misma mesa donde yo había firmado todos esos comprobantes bancarios que representaban mi ruina financiera. «Que convertí tu generosidad en una trampa para las dos. Que en lugar de admitir que Borja tenía un problema y que yo no sabía cómo manejarlo, preferí perpetuar una mentira que te hacía daño a ti y me destruía a mí». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo o con su terapeuta. Pero detrás del ensayo había algo más, algo que sonaba a comprensión real. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «¿Esperas que diga que está todo perdonado y volvamos a ser como antes?». «No», respondió rápidamente. «Antes estaba mal, mamá. Yo dependía de ti de formas que no eran sanas, y tú dabas de formas que tampoco eran sanas. Si vamos a arreglar esto, tiene que ser diferente». La palabra arreglar quedó flotando entre nosotras. ¿Era posible arreglar una relación que había estado fundamentada en patrones tan tóxicos? ¿O tendríamos que construir algo completamente nuevo? «¿Qué propones?», le pregunté. «Que empecemos de cero».
Que yo demuestre durante el tiempo que haga falta que puedo ser una hija que te respeta sin necesitar tu dinero. Y que tú veas si puedes perdonarme algún día, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Durante los meses siguientes, desarrollamos una rutina extraña pero funcional. Nerea había conseguido trabajo como dependienta en una tienda de ropa del centro comercial de La Vaguada, un empleo que le pagaba mucho menos de lo que estaba acostumbrada, pero que le daba la independencia económica que nunca había tenido. Vivía en un apartamento pequeño alquilado en Fuenlabrada. Había vendido su coche y usaba el transporte público. Había aprendido a hacer presupuestos y a vivir dentro de sus posibilidades reales. Cada domingo, cuando venía a recoger a Jimena, me enseñaba sus cuentas. Al principio, pensé que era una demostración infantil, una forma de demostrar que había aprendido la lección. Pero después, entendí que era algo más profundo. Era su manera de rendirme cuentas, de demostrar que ya no había secretos financieros entre nosotras. Este mes he ahorrado 120 euros, me dijo un domingo de marzo, mostrándome una libreta donde apuntaba cada gasto. Es poco, pero es mío. No se lo debo a nadie. No viene de engañar a nadie. La miré allí, con sus manos manchadas de tinte porque había empezado a teñirse el cabello ella misma para ahorrar dinero, vestida con ropa que claramente había comprado en rebajas, y vi algo que no había visto en años. Vi a mi hija trabajando por conseguir cosas, en lugar de simplemente pedirlas. Borja había salido de la cárcel con una orden de alejamiento y la prohibición de acercarse a Nerea y Jimena. Había empezado un programa de rehabilitación para ludópatas, pero Nerea había sido clara. No quería saber nada de él hasta que demostrara durante años, no meses, que su recuperación era real. Por primera vez desde que se habían conocido, mi hija estaba tomando decisiones sin consultar con un hombre que la manipulaba. ¿Lo echas de menos?, le pregunté una tarde, mientras veíamos a Jimena jugar en el Parque del Retiro. Echo de menos la sensación de estar acompañada, respondió honestamente. Pero no echo de menos vivir con miedo constante de que descubriera sus mentiras, o de tener que inventar excusas para pedirte dinero, o de sentir que no tenía control sobre mi propia vida. Durante esos meses, yo también estaba cambiando. Había empezado a hacer cosas que no había hecho en décadas. Me apunté a clases de aquaeróbicos en el Polideportivo Municipal, donde conocí a Pilar, una mujer de 73 años que había criado sola a 4 hijos y tenía esa sabiduría tranquila de quien ha sobrevivido a muchas tormentas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ayudar y rescatar?, me preguntó Pilar una tarde, mientras tomábamos café después de la clase. No estoy segura, admití. Ayudar es hacer por alguien algo que no puede hacer por sí mismo. Rescatar es hacer por alguien algo que debería hacer por sí mismo. Tú has pasado años rescatando a tu hija de las consecuencias de sus decisiones. Ahora la estás ayudando a aprender a vivir con esas consecuencias. Sus palabras me acompañaron durante días. Me di cuenta de que mi relación con Nerea había mejorado precisamente porque había dejado de rescatarla. Al obligarla a enfrentar su realidad sin mis euros como colchón, la había forzado a desarrollar recursos internos que no sabía que tenía. También empecé a usar mi tiempo de formas que me sorprendían. Retomé la lectura, algo que había abandonado durante los años obsesivos de preocupación por mi familia. Me hice socia de la biblioteca de Chamberí y descubrí autoras nuevas, historias que me transportaban lejos de mis propios problemas. Empecé a cocinar para mí misma con el mismo cuidado que había puesto durante años en cocinar para otros, experimentando con recetas que encontraba en Internet. Un domingo de abril, mientras Jimena ayudaba a preparar paella en mi cocina, Nerea me dijo algo que no esperaba. «Mamá, quiero devolverte el dinero». La miré con sorpresa. «Nerea, sabes que eso es imposible. Son más de 500.000 euros. No todo de una vez», dijo, removiendo el sofrito con la concentración de alguien que estaba aprendiendo a cocinar por primera vez. «Pero algo cada mes. Aunque sean 50 euros, 100 euros. Sé que nunca podré devolverte todo, pero quiero intentarlo. No porque tengas que perdonarme si lo hago, sino porque es lo correcto. ¿Y si no lo consigues? ¿Y si la vida se complica y no puedes seguir pagando? Entonces será mi problema, no el tuyo».
Ya no más excusas, ya no más emergencias falsas. Si no puedo pagarte, te diré la verdad y punto. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi salón con una taza de té y pensé en el camino que habíamos recorrido. No era la reconciliación que había imaginado en mis fantasías durante los meses de abandono. No era la familia perfecta de las películas donde todos se abrazan y lloran y prometen amarse para siempre. Era algo más real, más frágil, más honesto. Era una relación que se construía sobre la base de acciones, no de palabras. Una relación donde el amor tenía que demostrarse día a día, no darse por sentado. Y por primera vez en años, eso me parecía suficiente. El verano llegó a Madrid con esa intensidad asfixiante que convierte la ciudad en un horno. Pero por primera vez en años, yo tenía planes que no giraban alrededor de esperar llamadas telefónicas o preocuparme por transferencias bancarias. Pilar me había convencido de apuntarnos a un viaje organizado por el Centro de Mayores de Chamberí, una semana en la Costa Brava, en un hotel modesto pero limpio, donde podríamos tomar el sol, caminar por la playa y conocer gente nueva. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Me había preguntado Pilar mientras nos cambiábamos después de aqua aeróbicos. La pregunta me dejó pensativa durante días. No recordaba haber hecho nada únicamente para mi propio disfrute en décadas. Cada decisión, cada gasto, cada plan había estado filtrado por la pregunta: ¿esto está bien si tengo que enviar dinero a Nerea? Incluso mis pequeños placeres, un café en una terraza, un libro nuevo, una revista, venían acompañados de culpa por gastar dinero que debería estar reservado para mi familia. Cuando le conté a Nerea sobre el viaje, esperaba resistencia, preguntas sobre el costo, tal vez algún comentario sobre si era prudente gastar dinero en caprichos a mi edad, pero su reacción me sorprendió. Me parece perfecto, mamá. Te mereces unas vacaciones de verdad. ¿Tú crees? Pregunté, aún luchando con la sensación de que hacer algo para mí era una traición a mis responsabilidades familiares. Creo que llevas 50 años cuidando a todo el mundo menos a ti misma. Ya va siendo hora de que cambies eso. El día que partimos hacia Lloret de Mar, me sentía como una adolescente haciendo novillos. En el autobús, rodeada de otras mujeres y hombres de mi edad que charlaban animadamente sobre sus nietos, sus achaques y sus planes para los próximos días, me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía formar parte de un grupo donde yo no era la que paga las cuentas o la que soluciona problemas. Era simplemente Aurelia, una señora de 68 años que iba de vacaciones como cualquier persona normal. La primera noche en el hotel, cenando en una terraza con vista al mar mientras una brisa suave aliviaba el calor del día, Pilar me hizo una observación que se me quedó grabada. Te ves diferente cuando no estás en Madrid, como más, ¿cómo decirlo?, más presente. ¿Presente? En Madrid siempre tienes esa expresión de estar esperando algo. Una llamada, una mala noticia, una emergencia. Aquí estás simplemente aquí. Tenía razón. Durante años había vivido en un estado de alerta constante, siempre preparándome para la siguiente crisis de Nerea, el siguiente pedido de dinero, la siguiente decepción emocional. Había olvidado cómo se sentía estar en un momento sin anticipar el siguiente problema. Durante esa semana aprendí cosas sobre mí misma que habían quedado enterradas bajo décadas de preocupación por otros. Descubrí que me gustaba madrugar para caminar por la playa antes de que llegaran los turistas, cuando el mar estaba tranquilo y la arena fría bajo mis pies. Me di cuenta de que tenía facilidad para hacer amistades, algo que había olvidado durante los años de aislamiento social que había vivido mientras me obsesionaba con los problemas de mi familia. Conocí a Dolores, una viuda de Sevilla que había criado sola a 3 hijos después de que su marido muriera en un accidente laboral. A diferencia de mí, ella había establecido límites claros con sus hijos desde el principio. Cuando Manolo murió, me contó una tarde mientras tomábamos sangría en un chiringuito. Mis hijos tenían 18, 20 y 23 años. Sabía que si no los obligaba a ser independientes inmediatamente, se convertirían en niños eternos que siempre necesitarían a mamá para solucionar sus problemas. ¿Y funcionó? Al principio me odiaron. Se rió. Especialmente el pequeño,
que era el más mimado. Pero ahora tengo 3 hijos que se levantan cada mañana sabiendo que son capaces de resolver sus propios problemas. Y cuando me llaman, es porque quieren hablar conmigo, no porque necesiten algo de mí. Sus palabras resonaron en mí durante toda la semana. Había criado a Nerea creyendo que el amor se demostraba solucionando problemas, pero tal vez el verdadero amor se demostraba enseñándole a solucionarlos sola. Cuando regresé a Madrid, bronceada y más relajada de lo que me había sentido en años, encontré una sorpresa esperándome. Nerea había estado cuidando mis plantas durante mi ausencia y había dejado una nota en la mesa de la cocina junto a un sobre. «Mamá, espero que hayas disfrutado tus vacaciones. Aquí está el primer pago de lo que te debo. No es mucho, pero es el principio. Te quiero. Nerea». Dentro del sobre había 150 euros y un recibo que mostraba que había cancelado su suscripción a Netflix y Spotify para ahorrar dinero. Eran gestos pequeños, pero simbólicamente enormes. Por primera vez, mi hija estaba renunciando a cosas para devolver dinero en lugar de pedir más. Esa misma semana, tomé una decisión que llevaba meses postergando. Había estado pensando en mudarme a un apartamento más pequeño, algo más manejable y económico que me permitiera vivir cómodamente con mi pensión, sin tener que preocuparme por gastos excesivos. Pero siempre había encontrado excusas. ¿Y si Nerea me necesitaba? ¿Y si Jimena quería venir a dormir y no tenía espacio suficiente? Pero después de una semana viviendo en una habitación de hotel, y descubrir que no echaba de menos todos los objetos que llenaban mi apartamento actual, entendí que estaba aferrada a un espacio demasiado grande para mi vida actual por miedo al cambio, no por necesidad real. Encontré un piso perfecto en Malasaña, en un edificio reformado con ascensor y mucha luz natural. Era la mitad de grande que mi apartamento actual, pero tenía un balcón pequeño desde donde se veía la calle peatonal llena de cafeterías y librerías. Era el tipo de barrio donde podría caminar a todas partes, donde había vida a todas horas, donde no me sentiría aislada. Cuando se lo conté a Nerea, su reacción me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. «Me parece genial, mamá. Ese barrio te va a encantar. Hay muchas actividades, mucha gente interesante, y está mucho mejor comunicado que Chamberí. ¿No te importa que venda el apartamento donde creciste? ¿Te importaría a ti si yo vendiera mi casa para mudarme a algo que me hiciera más feliz?» Su pregunta me hizo reflexionar. Claro que no me importaría. Querría que viviera donde fuera más feliz, no donde conservara recuerdos que tal vez ya no le servían. El proceso de mudanza fue liberador de formas que no esperaba. Cada objeto que decidía donar o tirar era un peso menos sobre mis hombros. Me quedé con lo esencial: los libros que realmente quería releer, la ropa que realmente me gustaba, los utensilios de cocina que realmente usaba. Todo lo demás, muebles que había comprado hace décadas, decoraciones que ya no reflejaban mis gustos actuales, aparatos que usaba una vez al año, encontró nuevos hogares o fue donado a organizaciones benéficas. Jimena me ayudó a embalar los libros, clasificándolos por temas con la seriedad de alguien que está realizando una misión importante. «Abuela, ¿por qué tienes tantos libros de cocina si ya sabes cocinar?» «Porque siempre hay cosas nuevas que aprender», le expliqué. «Y porque leer sobre comida me hace feliz, aunque no cocine todas las recetas». «¿Yo también puedo tener libros que me hagan feliz aunque no los use para nada práctico?» «Por supuesto. Los mejores libros son los que leemos porque nos gustan, no porque tengamos que hacerlo». Durante las siguientes semanas, mientras convertía el apartamento nuevo en mi hogar, me di cuenta de que estaba creando un espacio que reflejaba quién era yo ahora, no quién había sido o quién otros esperaban que fuera. Elegí colores que me gustaban en lugar de los que quedaban bien. Compré una pequeña mesa redonda para 2 personas en lugar del comedor grande donde había intentado reunir a una familia que raramente venía. Instalé una butaca cómoda junto a la ventana donde podía leer con buena luz natural. El primer domingo que Jimena vino al apartamento nuevo, se quedó fascinada con el balcón. «Es como una casa de muñecas para adultos», declaró. «Todo es del tamaño justo». Y tenía razón. Por primera vez en décadas, vivía en un espacio del tamaño justo para mi vida real.
no para la vida que había imaginado que debería tener. Una noche de septiembre, mientras cenaba en mi nueva cocina con una vista perfecta de la calle donde la gente paseaba después del trabajo, recibí un mensaje de Nerea. Mamá, he estado pensando en escribirte una carta con todo lo que nunca te he dicho. ¿Te parece bien? No para que me perdones inmediatamente, sino para que entiendas realmente cómo llegamos hasta aquí. Le respondí que sí, que estaba lista para escuchar cualquier cosa que tuviera que decirme. Pero mientras escribía la respuesta, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba desesperada por obtener explicaciones o disculpas. Mi bienestar ya no dependía de lo que Nerea hiciera o dejara de hacer. Había encontrado una forma de ser feliz que no requería la aprobación o la presencia constante de mi familia. Y paradójicamente, esa independencia emocional había hecho que nuestra relación fuera más genuina, no menos. Era una lección que había tardado 68 años en aprender, pero que valía cada momento de dolor que había costado. La carta llegó un martes por la mañana, deslizada por debajo de mi puerta como si Nerea hubiera querido dejarla sin arriesgarse a una conversación inmediata. Era un sobre grueso, de papel bueno, con mi nombre escrito en la caligrafía cuidadosa que recordaba de sus años escolares. Me serví una taza de café, me senté en mi butaca nueva junto al balcón donde la luz de octubre entraba suave y dorada, y abrí la carta que sabía podría cambiar para siempre la forma en que entendía nuestra relación. «¿Mamá?», comenzaba. «No sé si esta carta me convertirá en mejor persona o simplemente confirmará lo egoísta que he sido, pero necesito escribirla porque por primera vez en mi vida adulta estoy aprendiendo a ser honesta». Las primeras páginas contaban cosas que yo ya sabía. Cómo había conocido a Borja. Cómo él había empezado apostando pequeñas cantidades que ganaba en póker online. Cómo esas victorias iniciales lo habían convencido de que tenía un sistema infalible para generar dinero fácil. Pero después llegaron las revelaciones que me revolvieron el estómago. La primera vez que te pedí dinero para arreglar el coche estaba perfectamente. Borja había perdido 3,000 euros en una noche, y necesitábamos pagarle a unos prestamistas que habían empezado a llamar con amenazas. Yo sabía que era mentira. Sabía que estaba utilizando tu amor por mí para sacarte dinero, pero me dije que era temporal. Solo esta vez, pensé. Lo devolvemos en un mes cuando Borja tenga suerte otra vez. Pero claro, nunca hubo suerte. Solo pérdidas cada vez mayores que requerían mentiras cada vez más elaboradas. Nerea describía con detalle escalofriante cómo habían perfeccionado el arte de manipularme, cómo Borja estudiaba mis patrones emocionales, cuando era más probable que dijera que sí, qué tipo de emergencias me provocaban más ansiedad, cómo usar a Jimena como palanca emocional sin que pareciera chantaje directo. «Empezamos a llamarte la Reserva Federal Familiar», escribía, «como si fueras un banco que siempre tendría fondos disponibles para nuestras crisis». Borja me decía que todas las familias funcionaban así, que los padres exitosos ayudaban a sus hijos a construir patrimonio, que cuando él empezara a ganar en serio, te convertiríamos en millonaria. Y yo quería creerlo, mamá. Quería creer que no te estaba robando, sino que te estaba dando la oportunidad de invertir en nuestro futuro. La parte más dolorosa llegó cuando describía las conversaciones que tenían después de cada transferencia exitosa. Nos reíamos, mamá. Nos reíamos de lo fácil que había sido convencerte una vez más. Borja imitaba tu voz preocupándote por si teníamos suficiente dinero para la comida, y yo imitaba tu suspiro cuando le explicaba por qué necesitábamos ayuda otra vez. Convertimos tu amor en una broma privada entre nosotros. Y lo peor es que no me sentía culpable, me sentía lista. Como si hubiera descubierto un truco que otros hijos no conocían. Tuve que dejar la carta durante varios minutos para procesar lo que estaba leyendo. No era solo que me hubieran robado dinero. Es que habían convertido mi dolor maternal en entretenimiento. Habían tomado mis noches sin dormir preocupándome por su bienestar y las habían transformado en anécdotas divertidas que contar mientras gastaban mis ahorros en apuestas online. Cuando retomé la lectura, Nerea describía el momento en que todo empezó a cambiar para ella. Fue cuando Jimena cumplió 8 años, y tú no pudiste venir a su fiesta porque tenías gripe. Ella estuvo todo el día preguntando por ti, diciendo que la fiesta no era igual sin la abuela Aurelia.
Y yo me di cuenta de que mi hija te quería más genuinamente de lo que yo te había querido en años. Ella no te veía como una fuente de regalos caros o dinero fácil. Te veía como una persona que la amaba incondicionalmente. Y me avergoncé, mamá. Por primera vez en 5 años, me avergoncé de lo que te estaba haciendo. Pero la vergüenza no había sido suficiente para detenerlos. Siguieron pidiendo dinero. Siguieron inventando crisis. Siguieron alimentando la adicción de Borja con mis euros duramente ahorrados, hasta que la investigación policial los expuso y todo su castillo de naipes se derrumbó. Cuando el inspector me enseñó la suma total de lo que te habíamos robado, no podía creerlo. 520,000 euros. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Y de repente entendí por qué vivías con tanta austeridad, por qué nunca te comprabas ropa nueva. ¿Por qué rechazabas invitaciones a cenar fuera? No era porque fueras tacaña, era porque nos estabas dando tu vida entera, euro por euro. La carta continuaba con algo que no esperaba, una disección brutal de nuestra relación desde su perspectiva adulta. Pero también tengo que decirte algo más difícil, mamá. Tú me enseñaste que el amor se compraba, no con intención, no conscientemente, pero me lo enseñaste. Cada vez que tenía un problema, y llegabas con dinero para solucionarlo, cada vez que me hacías sentir que tu valor como madre dependía de qué tan útil me fueras, cada vez que convertías tu ansiedad por ser una buena madre en mi responsabilidad emocional, me estabas enseñando que las relaciones funcionaban con transacciones, no con respeto mutuo. Esas palabras me golpearon como una bofetada, porque había verdad en ellas, una verdad que había estado evitando durante meses. Yo había contribuido a crear la dinámica tóxica que nos había destruido. Mi necesidad desesperada de sentirme necesaria había creado el terreno perfecto para que me manipularan. No escribo esto para justificar lo que hice, continuaba la carta. Escribo esto porque si vamos a construir algo nuevo, tiene que estar basado en la verdad completa, no solo en la parte que me hace quedar mal a mí y bien a ti. Ambas participamos en esto, mamá. Tú desde el miedo al abandono, yo desde la comodidad de no tener que crecer nunca. Las últimas páginas describían el proceso que había vivido en terapia, aprendiendo a separar el amor del dinero, la ayuda de la dependencia, la responsabilidad filial del chantaje emocional. Mi terapeuta me preguntó qué tipo de relación quería tener contigo en el futuro, y me di cuenta de que nunca me había hecho esa pregunta. Siempre había asumido que nuestra relación era lo que era, sin cuestionarla o intentar mejorarla. Ahora quiero una relación donde nos respetemos como adultas independientes, donde pueda pedirte consejo sin sentir que te debo algo a cambio, donde puedas estar orgullosa de mí por quien soy, no por lo que hago por ti. La carta terminaba con una propuesta específica. Quiero que pasemos un día entero juntas haciendo algo que nunca hemos hecho, no cocinando para Jimena, no hablando de problemas familiares, no revisando cuentas o discutiendo el pasado, solo 2 mujeres adultas conociéndose como personas, no como madre e hija con todo el equipaje que eso conlleva. Si después de ese día decides que no quieres continuar nuestra relación, lo entenderé, pero si decides que vale la pena intentarlo, empezaremos desde ahí, desde quienes somos ahora, no desde quienes fuimos. Doblé la carta cuidadosamente y la dejé en la mesa. Afuera, la vida de Malasaña continuaba su ritmo normal. Estudiantes caminando hacia la universidad, madres jóvenes empujando carritos de bebé, jubilados tomando café en las terrazas, gente normal viviendo vidas normales, sin dramas familiares que los mantuvieran despiertos por las noches. Durante las siguientes horas, releí la carta 3 veces. Cada lectura me revelaba algo nuevo. Una verdad que había preferido ignorar. Una responsabilidad que había evitado asumir. Una oportunidad que no había sabido que existía. Esa noche, llamé a Pilar y le leí los párrafos más importantes de la carta. ¿Qué opinas?, le pregunté cuando terminé. Opino que tu hija ha crecido más en estos meses que en los 5 años anteriores, respondió sin dudar. Y opino que tienes la oportunidad de tener la relación que siempre quisiste, pero que nunca supiste cómo construir. ¿Y si es otra manipulación? ¿Y si esto es solo otra forma de ablandarme para conseguir algo? ¿Qué podría conseguir ahora? Ya no tienes dinero que robar.
Ya no dependes emocionalmente de ella. Ya has demostrado que puedes ser feliz sin ella. Si quiere construir una relación contigo ahora, solo puede ser porque realmente lo desea. Tenía razón. Por primera vez en nuestra relación madre-hija, estábamos en posiciones de igualdad. Ninguna tenía algo que la otra necesitara desesperadamente. Si íbamos a reconstruir nuestra relación, sería porque ambas lo elegíamos libremente, no por obligación o manipulación. Al día siguiente, le envié un mensaje a Nerea. Acepto tu propuesta. Organiza el día que quieras. Pero con una condición, que sea algo que ninguna de las dos haya hecho antes. Quiero descubrir quién eres cuando no estás siendo mi hija, y quiero que descubras quién soy cuando no estoy siendo tu madre. Su respuesta llegó 2 horas después. Perfecto. Te va a encantar lo que se me ha ocurrido. Y por primera vez en años, me emocioné genuinamente por pasar tiempo con mi hija, no por obligación o nostalgia, sino por curiosidad pura de conocer a la mujer en que se había convertido cuando nadie la estaba mirando. El día que Nerea había organizado para nosotras resultó ser una sorpresa que jamás habría imaginado. Me recogió temprano un sábado de noviembre, cuando Madrid amanecía fresco pero soleado, y me llevó en metro hasta una parte de la ciudad que yo no conocía, el barrio de Lavapiés. Durante el trayecto, no hablamos de temas familiares. En lugar de eso, me contó sobre el curso de cerámica al que se había apuntado para gestionar el estrés de su nueva vida. ¿Cerámica? Pregunté genuinamente sorprendida. Nunca mencionaste que te interesara el arte. Yo tampoco sabía que me interesara, admitió. Pero resulta que cuando no puedes resolver todo con dinero, descubres que necesitas otros outlets para la ansiedad. Y meter las manos en barro es extrañamente relajante. Nos dirigimos a un taller de cerámica regentado por una pareja de artistas peruanos que habían convertido un local pequeño en un espacio lleno de luz. Estantes cargados de piezas en diferentes etapas de elaboración y el aroma terroso de la arcilla fresca. Nerea había reservado una clase privada para 2 personas. Íbamos a aprender a hacer cuencos desde cero. Elegí esto porque es algo que ninguna de las dos hemos hecho, me explicó mientras nos ponían delantales de trabajo. Y porque requiere concentración total. No puedes estar pensando en otras cosas cuando tienes las manos en el torno. Tenía razón. Los primeros 30 minutos fueron una revelación de lo incompetente que podía ser en algo completamente nuevo. Mis manos, acostumbradas a tareas domésticas precisas, no sabían cómo presionar la arcilla sin que se deformara completamente. Mi primer intento de cuenco parecía más bien un platillo volador estrellado. Nerea no lo estaba haciendo mucho mejor, pero se reía de sus errores con una ligereza que hacía años no le veía. Esto es muchísimo más difícil de lo que parece, dije, mientras mi segundo intento se colapsaba en un montón informe de barro. Como la mayoría de las cosas que valen la pena, respondió Nerea, concentrada en centrar su pieza en el torno. Durante esas 3 horas, descubrí facetas de mi hija que desconocía completamente. Era paciente con los procesos largos, tenía buen ojo para las proporciones, y poseía una creatividad práctica que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. Cuando finalmente logré hacer un cuenco pequeño pero funcional, me sentí ridículamente orgullosa, como si hubiera conquistado el Everest. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?, me preguntó Nerea mientras esperábamos a que nuestras piezas se secaran lo suficiente para decorarlas. Que no hay forma de hacer trampa. O aprendes la técnica o no sale bien. No puedes comprar el resultado que quieres. No puedes manipular a nadie para que lo haga por ti. Es honestamente tuyo o no es nada. Sus palabras resonaron en el taller como una declaración de principios. Estábamos aprendiendo más que cerámica. Estábamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, que no dependían de roles familiares heredados o dinámicas de poder establecidas décadas atrás. Mientras decorábamos nuestros cuencos con esmaltes de colores que no sabríamos cómo quedarían hasta después de la cocción final, empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos conversado. Nerea me contó sobre sus planes para estudiar un grado superior en administración y finanzas, algo que quería hacer desde hacía años, pero que nunca había considerado posible, mientras dependía de soluciones rápidas para problemas económicos.
Quiero entender realmente cómo funciona el dinero, me dijo. No para hacerme rica rápidamente, sino para no volver a sentir pánico cada vez que surja un gasto imprevisto. Yo le conté sobre mis clases de aqua aeróbicos, sobre el grupo de lectura que había encontrado en la biblioteca de Malasaña, sobre la sensación extraña pero liberadora de hacer planes sin consultar con nadie más. ¿Te sientes sola?, me preguntó. A veces, respondí honestamente, pero es diferente de cómo me sentía cuando estaba rodeada de gente que no me valoraba realmente. ¿Esta soledad se siente elegida? Como si fuera un espacio que estoy creando para descubrir quién soy cuando no estoy cuidando de otros. Mientras los artistas peruanos metían nuestras piezas en el horno para la primera cocción, Nerea y yo caminamos por Lavapiés sin destino específico. El barrio tenía una energía cosmopolita que me resultaba estimulante. Restaurantes etíopes junto a bares tradicionales madrileños, tiendas de saris al lado de librerías especializadas en filosofía. Era como caminar por un Madrid que no conocía, multicultural y vibrante, lleno de posibilidades que nunca había explorado. ¿Sabes qué me sorprende más de ti ahora?, me dijo Nerea mientras tomábamos café en una terraza rodeada de conversaciones en idiomas que no reconocía. Que pareces más joven, no físicamente, sino más curiosa, más abierta a cosas nuevas. Es porque ya no tengo miedo constante, le expliqué. Durante años viví con terror de que me abandonaras, de que dejaras de necesitarme. Ahora que ha pasado lo peor que podía imaginar y he sobrevivido, ya no tengo nada que proteger desesperadamente. ¿Y no me echas de menos? ¿No echas de menos como éramos antes? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Echaba de menos nuestra relación anterior? ¿Echaba de menos sentirme indispensable, aunque fuera de formas manipuladoras? Echo de menos la ilusión de que éramos una familia cercana, dije finalmente, pero no echo de menos la ansiedad constante, la sensación de caminar en un campo minado emocional, la forma en que convertí mi amor en una transacción comercial. Regresamos al taller al final del día para recoger nuestros cuencos. La cocción había transformado las piezas húmedas en cerámica real, y los esmaltes habían adquirido tonos que ninguna de nosotras había anticipado. Mi cuenco había salido en un azul profundo con vetas doradas que aparecían cuando la luz lo tocaba de cierta manera. El de Nerea era verde jade con manchas cobrizas que parecían hojas de otoño. Son perfectos precisamente porque no son lo que esperábamos, dijo la ceramista peruana mientras envolvía nuestras piezas en papel de burbujas. El fuego siempre agrega su propia sorpresa al proceso. De vuelta en Malasaña, mientras Nerea me acompañaba hasta mi portal, cargando mi cuenco nuevo como si fuera un tesoro, me di cuenta de que habíamos pasado un día entero juntas, sin una sola discusión, sin resentimientos, sin referencias al pasado traumático. Habíamos sido simplemente dos mujeres aprendiendo algo nuevo, riéndose de sus errores, descubriendo facetas de sí mismas que desconocían. ¿Repetimos en un mes?, me preguntó Nerea antes de despedirse. Podemos buscar otra actividad que ninguna de las dos haya hecho. Me encantaría, respondí, y lo decía genuinamente. 6 meses después, sentada en mi balcón de Malasaña con una taza de té servida en el cuenco que había hecho con mis propias manos, puedo ver con claridad el camino que hemos recorrido. Nerea viene a visitarme cada 2 semanas, siempre trayendo los 150 euros que deposita religiosamente en una cuenta de ahorros que hemos acordado que será para Jimena cuando cumpla 18 años. No porque yo se lo haya pedido, sino porque dice que es importante para ella mantener esa disciplina. Jimena sigue viniendo los domingos, pero ahora nuestro tiempo juntas es diferente. Ya no siento la presión desesperada de aprovechar cada minuto como si fuera el último. En lugar de eso, dejamos que las tardes fluyan naturalmente. A veces cocinamos, a veces leemos, a veces simplemente paseamos por el barrio mirando escaparates. Ella me cuenta cosas del colegio sin que yo tenga que interrogarla, y yo le cuento cosas de mi semana sin sentir que tengo que justificar cada actividad que hago sin ella. Borja está cumpliendo su programa de rehabilitación, pero sigue sin formar parte de nuestras vidas. Nerea ha dejado claro que esa puerta no se reabrirá hasta que demuestre durante años, no meses, que su recuperación es sólida.
Por primera vez desde que la conozco, mi hija está tomando decisiones basadas en sus propios valores, no en la presión externa o el miedo al abandono. Yo he desarrollado una vida que me sorprende con su plenitud. Además de aqua aeróbicos y el grupo de lectura, me he apuntado a clases de español para extranjeros como voluntaria. Resulta que tengo paciencia para enseñar y que disfruto ayudando a personas que están construyendo nuevas vidas en un país diferente. Es una forma de ayudar que se siente genuina, no compulsiva. La lección que he aprendido después de toda esta devastación es paradójica. Amé mejor a mi familia cuando dejé de necesitarla desesperadamente. Cuando mi felicidad dejó de depender de su aprobación, cuando mi autoestima dejó de estar basada en lo útil que les resultara, cuando mi bienestar emocional dejó de ser rehén de sus decisiones, solo entonces pudimos empezar a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar del miedo al abandono. No todas las historias de traición familiar terminan con reconciliación. Muchas terminan con separaciones definitivas. Y eso también puede ser la decisión más sana. Pero en nuestro caso, la devastación completa de lo que teníamos nos permitió construir algo completamente nuevo. ¿Has vivido alguna vez esa sensación de amar a alguien tanto que terminas sofocándolos? ¿Conoces a alguien que haya confundido generosidad con manipulación emocional? Cuéntame en los comentarios si has pasado por algo parecido. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, perder todo es la única forma de descubrir lo que realmente vale la pena conservar.